enseguida estas cosas que hace la santa, que hace que su prosa sea tan ágil, ¿no? Tan dinámica. Inmediatamente pasa a dialogar con el Hijo. Oh Hijo de Dios y Señor mío. Dice en el número 2. Oh Hijo de Dios y Señor mío, ¿cómo dais tanto junto a la primera palabra? Después de dirigirse a Jesús, concluye con la convicción de que el Espíritu Santo está implicado en estas invocaciones, que no podríamos prorrumpir en ellas sino accionados por el Espíritu. Y nos lo dice en el número 7, al final del capítulo. Entre tal hijo y tal padre, al final del todo, entre tal hijo y tal padre, forzado ha de estar el Espíritu Santo, que enamore vuestra voluntad y os la hace tan grandísimo amor, ya que no baste para esto tan gran interés. Aquí hay que aclarar una palabra que a mucha gente la confunde. Cuando dice entre tal hijo y tal padre, forzado ha de estar el Espíritu Santo, no quiere decir que el Espíritu Santo esté ahí a la fuerza. El Espíritu Santo está encantado de la vida de estar. Forzado quiere decir que por fuerza, necesariamente, ese es el sentido de la palabra, necesariamente ha de estar el Espíritu Santo, pero no que el Espíritu Santo esté pobre obligado, ¿eh? El Espíritu Santo está encantado de estar entre el Padre y el Hijo, porque si no está entre el Padre y el Hijo no está, porque procede del Padre y del Hijo. Si no está con el Padre y el Hijo, no existe. Forzado es que necesariamente, obligadamente, ha de estar el Espíritu Santo, que enamore vuestra voluntad y os la hace con tan grandísimo amor, ya que no baste para esto tan gran interés. En la oración teresiana hay siempre una orientación intencionada que sorprende bastante al lector, sobre todo cuando se empieza a leer a la santa. La santa es una mujer que no deja de sorprender nunca, aunque lleves leyéndola 25 años. Sigue sorprendiendo siempre. Pero cuando uno empieza a leerla, sorprende mucho más, porque es una gran desconocida. Eso es verdad, ¿no? La gente tiene una idea de Santa Teresa que no tiene nada que ver con la realidad. Como es la gran mística y es la doctora mística, pues creen que está en la Luna de Valencia y no. La santa estaba aquí, tremendamente humana y con los pies muy puestos en el suelo. Pero hay una cosa que es muy genuina de la santa. Yo por lo menos no la he encontrado en ningún otro santo. Y sorprende, sobre todo al principio. Es que ella ora al Padre por mediación del Hijo en el Espíritu Santo, como os acabo de decir. Pero también ora al Padre pidiéndole por el Hijo. Es muy curioso. Le reza al Padre por Jesús. O sea, en la unión de la santa con Jesús, la unión con sus sentimientos, con lo que él tenía dentro, ella lo hizo tan suyo que, comprendiendo muchas veces el sufrimiento del Hijo, el dolor del Hijo, reza al Padre para que el Padre le ayude, para que el Padre le sostenga. Eso es una cosa muy curiosa que hace ella, pues porque el amor, la compasión en el sentido de padecer con, el condolerse con Jesús, el dolor de Jesús, la inquietud de Jesús, el sufrimiento de Jesús, ella lo hace suyo de tal manera que le pide al Padre para que cuide del Hijo. Entonces, no solamente ora al Padre por el Hijo, a través del Hijo, ahora el Espíritu Santo, sino que ora al Padre pidiendo por el Hijo. Eso es algo muy, muy teresiano. Como si se empeñara en despertar o en remover las entrañas del Padre ante el misterio que está viviendo el Hijo, ¿no? Antes de atraer
su mirada, es muy curioso, a nuestras necesidades, a las necesidades de los otros hijos de Dios, primero se preocupa de las necesidades del hijo con mayúscula. Y es muy gracioso porque, sobre todo, me parece que es en el capítulo 3, sí, en el capítulo 3, en el número 8, le echa una bronca al padre. Dice: oh Padre eterno, mirad que no son de olvidar tantos azotes e injurias y tan gravísimos tormentos. ¿Cómo pueden sufrir unas entrañas tan amorosas como las vuestras? O sea, regaña de alguna manera al Padre que después de todo lo que Jesús ha padecido no remedie otras cosas y permita que les sigan agraviando, que se cometan sacrilegios, etcétera, ¿no? Es muy curioso con qué libertad ella vive, o sea, de tal manera vive en la Trinidad, de tal manera vive en Dios, que con toda confianza y con toda paz, pues regaña al Padre en favor del Hijo. Y si no, reza al Padre para que se conmueva ante lo que está viviendo el Hijo. Ese es un gesto muy teresiano y muy genuino, ¿no? Esta vez, aquí en este capítulo 27, no es la primera vez que hace esto, porque lo ha hecho ya en el capítulo 3, el número 8 está. Y no va a ser la última. Más adelante vuelve a reclamar al Padre ese cuidado sobre el Hijo, ¿no? Sobre todo cuando nos habla de la Eucaristía, en los capítulos en que habla de la Eucaristía, le dice al Padre que vele por el cuerpo de su Hijo, ¿no? En el capítulo 35 encontramos una oración que es bastante desgarradora, pidiéndole al Padre por el Hijo humillado en la Eucaristía y profundamente fundido con las necesidades y el destino del mundo y de los hombres. Decir Padre Nuestro es la mejor ocasión, piensa la Santa, para entrar el alma dentro de sí, subir sobre sí y hacer el giro de la contemplación perfecta. Ella dice que empezar con esa palabra, Padre Nuestro, bien rezada, pensando a quién nos dirigimos, con quién hablamos, a quién estamos reconociendo por Padre y en quién nos reconocemos como hijos, es el mejor trampolín para entrar dentro de nosotros mismos y dar el salto de la oración vocal a la contemplación. Simplemente esas palabras, Padre Nuestro. De hecho, apenas su pluma se ha encontrado con la palabra Padre Nuestro que estás en los cielos, estalla rápidamente en un O, con exclamación, lleno de asombro, de emoción, de estupor. La Santa Madre es especialista en O vida larga, oh Señor mío. El O le sale con mucha frecuencia porque es una mujer que vive arrebatada, entusiasmada, asombrada, emocionada ante el misterio. Entonces el O de asombro, de estupor, le sale continuamente y espontáneamente, le sale muchísimas veces. De hecho, por ejemplo, en este capítulo, si vamos buscando, hay un montón de Os en este primer capítulo, en este capítulo del Padre Nuestro. En el número 1, oh Señor mío. Oh, qué bien venía aquí. Oh, con cuánta razón. Solo en el número 1. En el número 2 empieza diciendo, oh Hijo de Dios. En el número 4, oh buen Jesús.
en el número 6, oh colegio de Cristo, que tenía más mando San Pedro por ser pescador, oh colegio de Cristo. Y en el número 7 empieza con oh válgame Dios. Está lleno de os. Y todas las obras de la Santa Madre están llenas, sembradas de ese grito de asombro, ¿no? De esa exclamación de asombro, de oh. De hecho, una de sus obras menores son las exclamaciones, donde, como su título indica, son exclamaciones, está lleno de exclamaciones. Es el asombro de la Santa ante el misterio de Cristo, ¿no? Y lo vuelca con toda su pasión, porque era una mujer encendida, ardiente, apasionada. Lo vuelca en esas exclamaciones, y se titula así, exclamaciones, que en realidad son unos soliloquios. Lo que pasa que el nombre de soliloquio sonaba demasiado grandilocuente, y los soliloquios más conocidos que tenemos son los de San Agustín. Y ella como que no se encontraba a la altura y nivel de San Agustín, a quien admiraba mucho, como para titular a sus exclamaciones soliloquios, pero en realidad pertenecen al género literario de los soliloquios, las exclamaciones, y son pues un continuo asombro, están llenas de exclamaciones continuamente, ¿no? Este despliegue de asombro marca, en cierto modo, el vaivén de la oración de la Santa y su movimiento interior. Del Padre al Hijo, de Jesús a los lectores y a la humanidad, de la oración rezada a la contemplación. Es como un péndulo, ¿no? Y va de un lado a otro. La Santa nos dice que orar es decir Padre, Padre. Ante todo, la Santa detiene su atención ahí, en esa palabra, Padre. Decir Padre es la gran fortuna de los que oramos, el gran regalo, ¿no? De los que oramos, poder decir Padre. Para ella, el primer regalo es decir Padre, pero el regalo más grande, lo que embellece del todo el regalo, es poder decir Padre con Jesús. La Santa sin Jesús no se vive, sin Jesús no se encuentra, sin Jesús no es. Ella es esposa de Jesús, se llama en su día, y esto era muy raro, Teresa de Jesús. Pero no nos parece muy normal que las monjas sean no sé qué de Jesús. Cuando ella afirmó así por primera vez, no era nada común, ni existía, empezaba a existir entonces la devoción al nombre de Jesús. Lo empezaron a promover muchísimo los miembros de la Compañía de Jesús. Y el anagrama que estamos cansados de ver, el Jesús, hombre salvador, hasta que los jesuitas no empezaron a existir, no se veía en el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque la espiritualidad jesuítica fue muy innovadora, porque se centraba en la persona de Cristo, en la humanidad de Jesucristo. Y eso a la Santa Madre la subyugó. No porque lo aprendiera de ellos, porque el carisma que ella recibió lo recibió directamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la movió a vivir así y a vivir esa espiritualidad. Lo que pasa que cuando descubrió que había una orden nueva en la Iglesia que refrendaba lo que ella intuía, lo que ella sentía y lo que ella vivía, se sintió aliviada y consolada. Porque además, en esa Compañía de Jesús hubo un grupo de teólogos importantes, y en principio Salmerón, por ejemplo, que refrendaban con una teología sólida lo que ella sabía, lo que ella intuía, lo que ella vivía. Y por eso quería tanto a los padres de la Compañía. Pero no porque aprendiera de ellos, sino porque ellos la confirmaban en lo que ella vivía. La Santa Madre recibió directamente el carisma y la intuición de vivir en Jesús y por Jesús directamente.
del Espíritu Santo. Ella se agarra a la humanidad de Cristo como único camino. De hecho, sus visiones intelectuales y sus visiones casi siempre, la mayoría de ellas, son en torno y tocantes a la humanidad de Cristo. Las visiones intelectuales casi todas. Y las locuciones es Jesús mismo quien le habla siempre. Es Jesús. La santa sin Jesús no sabría vivir. O sea, dejaría de ser ella. Es Jesús, ¿no? Y para ella, el hecho de poder llamar a Dios Padre es un regalo. Pero el regalo más precioso, lo que embellece del todo el regalo, es poderlo decir con Jesús. Poderlo decir en Jesús. Poderlo decir desde Jesús. Desde la interioridad de Jesús, desde los sentimientos de Jesús, desde la intimidad de Jesús, desde el corazón de Jesús. Desde lo que Jesús es en sí, desde la parte más íntima de Jesús, poder llamar a Dios Padre como lo hace Él. Para ella ese es el regalo más grande, ¿no? Por lo tanto, nos invita a decir esa palabra Padre desde el propio sentido filial, entre estupor, emoción, asombro, grandísimo amor, entre audacia y ternura. Bendito seáis Padre. La oración de la Santa se adentra en el misterio del Padre, en el misterio de su voluntad, sobre todo en su designio de darnos el Hijo. A ella lo que más le impresiona es que el Padre nos quiera entregar al Hijo. Eso es lo que la descuadra del todo, ¿no? Porque si es lo más grande que tiene, es el tesoro más grande, porque ella lo conoce, lo ha gustado, lo ha palpado. ¿Cómo es posible que el Padre nos quiera tanto para entregarnos ese tesoro, ¿no? Que es Jesús? Eso la pasma todavía más, la asombra todavía más. El misterio de la voluntad del Padre que nos quiere entregar al Hijo. Dice ella que es un don que nos hinche las manos, que hinche el entendimiento, hasta ocupar la voluntad y dejarla sin palabras en el silencio de su presencia. Cuando ella dice que nos hinche las manos, no es que nos las inflame, sino que nos las llene. Henchir, no hinchar. Va por ahí, va en henchir, llenar, desbordar. Que el don de Jesucristo, que es el don del Padre, ¿no? Si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te pide beber? El don de Dios no es otro que el Hijo, es Jesús. La humanidad de Cristo, el Verbo hecho hombre, porque el Verbo es don, pero el verdadero regalo es que el Verbo se ha hecho hombre, ¿no? O sea, el regalo más grande de Dios es la encarnación y el misterio más impresionante, y lo que diferencia a nuestra fe con diferencia de todas las demás fes del mundo, de todos los demás credos y religiones, es que Dios se ha metido en nuestra naturaleza, en nuestro barro, y se ha hecho de nuestra pasta. Eso es lo más grande del cristianismo, ¿no? La encarnación, que es el escándalo para tantos, ¿no? Bueno, pues ese don, ese regalo, dice la Santa Madre, que nos tiene que llenar las manos, el entendimiento, hasta ocupar por entero nuestra voluntad. Jesucristo, don de Dios, nos tiene que colmar, rebasar, desbordar. Una hija de Santa Teresa no puede vivir el don de Dios de otra manera. De otra manera, ¿no? De hecho, ella, ya llegaremos también cuando leamos el libro de la vida, ella era muy amante, pero muy, muy amante del pasaje de Juan 4, de la mujer samaritana, ¿no? La mujer que llega y le pide a Jesús agua. De hecho, ella lo escribe muchas veces: dame de esa agua para que no tenga más sed, ¿no? El don de Dios, que es Jesucristo, que nos llene, que nos hinche, pero no hinche de inflarnos, sino
de llenarnos, ¿no? De desbordarnos. El misterio del Hijo. El misterio del Hijo, ella empieza en el número 2. En el número 2. Oh Hijo de Dios y Señor mío, ¿cómo dais tanto junto en la primera palabra? Estábamos comentando una oración el Padre Nuestro y ya solo en la primera palabra ya no puede dar más. ¿Cómo dais tanto junto en la primera palabra? Ya que os humilláis a vos con extremo tan grande en juntaros con nosotros, a el pedir y haceros hermano de cosa tan baja y miserable. ¿Cómo nos dais en nombre de vuestro Padre todo lo que se puede dar? Pues queréis que nos tenga por hijos. El empeño de Jesús es hacernos hijos de su Padre. Jesús vino al mundo a hacer de los hijos de Adán hijos de Dios. A eso vino. Ese fue su empeño, esa fue su misión. Eran los hijos de Adán condenados a muerte, y a muerte eterna. Y Él viene al mundo a hacer que esos hijos de Adán condenados a muerte eterna sean hijos de Dios destinados a vida eterna, a gozo eterno. Y la santa se asombra y le pide explicaciones. Pero ¿cómo se te ocurre hacer tal cosa, no? Porque es muy curioso la confianza y el desparpajo con que la santa habla con el Padre, con el Espíritu Santo, con el Hijo, con quien se le ponga delante. Claro, si lo miras despacio, si hablas así con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, pues hablaba así con el rey, con los obispos, con el nuncio, con quien se pusiera. Sin problema. Si habla así con Dios, no tenía ningún problema, ya no tenía pelos en la lengua para hablar con nadie, ¿no? Y le dice al Hijo que cómo se le ocurre hacer eso y convertirnos en hijos de Dios. Pues queréis que nos tenga por hijos. Mirad lo que dice, que vuestra palabra no puede faltar. Obligáisle a que la cumpla, que no es pequeña carga, pues en siendo Padre nos ha de sufrir, por graves que sean las ofensas. Si nos tornamos a Él como el Hijo pródigo, hanos de perdonar, hanos de consolar en nuestros trabajos, hanos de sustentar como lo ha de hacer un tal Padre, que forzado ha de ser mejor que todos los padres del mundo, porque en Él no puede haber sino todo bien cumplido, y después de todo esto, hacernos participantes y herederos con vos. Ese es el número 2. El orante que con Jesús dice Padre Nuestro, lo acabamos de leer, recibe y comparte con Jesús el sentido de ser hijo y se asocia a la oración de Jesús, a la oración de Él. Poco a poco se encuentra con el misterio de ese Jesús que está en la tierra, como nosotros, compartiendo nuestra naturaleza, comprometido a mirar por nuestro provecho y empeñado en favor nuestro a costa suya, abrazando la misteriosa voluntad de Dios. El empeño de Jesús es tan grande por hacernos hijos de su Padre, que es a costa de suya, a costa de su vida, a costa de su muerte, ¿no? Hasta ahí. Y ella no deja de asombrarse. Mirad, Señor mío, que ya que vos con el amor que nos tenéis y con vuestra humildad no se os ponga nada delante. En fin, Señor, estáis en la tierra y vestido de ella, pues tenéis nuestra naturaleza, parece que tenéis causa alguna para mirar nuestro provecho. Mas mirad que vuestro Padre está en el cielo. Vos lo decís, es razón que miréis por su honra. Podéis seguir leyendo todo el capítulo, que es una preciosidad, ¿no? Y otra cosa que la santa considera y nos obliga a considerar
es el misterio de nosotros mismos. Del misterio del Hijo llegamos al misterio de nosotros mismos. Ahí desemboca inevitablemente toda esa contemplación honda, entrañable, apasionada al mismo tiempo, de la paternidad de Dios y de nuestra hermandad con Cristo, ¿no? En nosotros, que no solo nos enredamos en míseras rivalidades, y pone el ejemplo de los 12, ¿no? Que si Pedro, que si Bartolomé, sino que nos perdemos en el enredo mezquino de las pseudo-paternidades humanas. Y es cuando nos empieza a prevenir. Es decir, con frecuencia, y esto es triste, pero es real, es parte de nuestra condición pecadora, sencillamente, con bastante frecuencia perdemos de vista, nos olvidamos de nuestra dignidad de hijos de Dios, llamados a compartir con Jesús el nuevo sentido filial. La santa no puede evitar recordar a Judas entre los apóstoles en el número 6. Cuando algo de esto en alguna hubiere, póngase luego remedio, y ella tema no sea estar Judas entre los apóstoles. Es que el número 6 tiene telita, ¿eh? A ver, es de esos párrafos teresianos un poco explosivos. Dice, vamos a ver. Empieza el número 6 diciendo que todas tenemos que ser iguales, ¿no? En la comunidad, que todas somos iguales, iguales ante Dios, iguales ante las hermanas, unas con otras. Y dice, oh colegio de Cristo, llama a la comunidad colegio de Cristo, que tenía más mando San Pedro con ser un pescador, y le quiso así el Señor que San Bartolomé, que era hijo de rey. Sabía su majestad lo que había de pasar en el mundo, sobre cuál eran de mejor tierra, que no es otra cosa sino debatir si será buena para adobes o para tapias. Al fin, tierra. Válame Dios, qué gran trabajo traemos con esas tonterías, ¿no? Dios os libre, hermanas, de semejantes contiendas, aunque sean burlas, o sea, ni en broma entremos en esos temas. Yo espero en su majestad que sí hará. Cuando algo de esto en alguna hubiese, póngase luego remedio. Luego quiere decir ya, no luego más tarde. Luego en el lenguaje de señas, inmediatamente ya. Póngase luego remedio. Y ella tema, no sea estar Judas entre los apóstoles. Si alguna tiene esa tentación de creer más que el resto, dice la Santa Madre que se examine a ver si es Judas entre los apóstoles. Lo dice ella. Denla penitencias hasta que entienda que aún tierra muy ruin no merecía ser. Buen padre os tenéis, esto es muy bonito. Os le da el buen Jesús. No se conozca aquí otro padre para tratar de él. Y procurad, hijas mías, ser tales que merezcáis regalaros con él y echaros en sus brazos. Ya sabéis que no os echará de sí si sois buenas hijas, pues ¿quién no procurará no perder tal padre? ¿Está claro? ¿O necesitáis explicación? No, ¿verdad? No me parece. Y ahora surge la cuestión, ¿no? Para quien es un aprendiz de oración, somos aprendices, estamos aprendiendo, hemos pedido ya que nos enseñen. A quienes la Santa dedica su libro, a los pobres pardillos que no saben y están aprendiendo. ¿No resulta que todo esto es un plato demasiado fuerte? ¿No es picar alto decirle desde el primer momento que afine el aprendiz
en su sentido filial y se adentre en el misterio tremendo de Jesús, vestido de nuestra tierra, como ella dice, pero instalado siempre en la voluntad del Padre. Como suele suceder, la Santa Madre, en este caso, también nos contesta desde su experiencia vivida. Ella siempre habla de lo que ha vivido, ¿no? Todo lo que sale aquí es porque de alguna manera lo ha vivido, lo ha experimentado. Y desde esa experiencia contesta esa pregunta que nos puede surgir. Todo esto no es muy fuerte, no es un plato muy fuerte para un novatillo. No se nos va a atragantar el novatillo. Y contesta ella que el aprendiz de oración, como la mayoría de los creyentes cristianos, que no son aprendices de oración, pero deberían serlo, porque cualquier cristiano debería ser aprendiz de oración, pues está habituado a acoger y a enterrar en conceptos, en ideas, pues una serie de enunciados, ¿cómo diríamos? Una serie de enunciados catequéticos, ¿no? Te enseñan la doctrina de la fe. Cualquier cristiano sabe la doctrina y los principios básicos de su fe, o debería saberlo, vamos. Partimos de la base de que cualquiera lo sabe. Entonces, es una serie de enunciados teóricos, catequéticos, entre los cuales hay algunos que nos aseguran que somos hijos de Dios, nos hablan de la filiación divina, de nuestra condición de hijos de Dios en Cristo, de nuestra incorporación al cuerpo místico, a partir del bautismo, etcétera, etcétera. Es lo que más o menos cualquier cristiano normalito sabe o debería saber. Para la santa, como para cualquier místico o cualquier profeta, los enunciados no. Las definiciones, los enunciados, los conceptos no van con ella. Lo que hay de ellos en su vida están, de alguna manera, son como un terreno minado, donde ella ha ido pisando y ha ido pisando minas y le han ido estallando, ¿no? Entonces, tiene siempre, para cualquier enunciado de fe importante, es que la santa es impresionante hasta eso. Ella tiene un montón de experiencias de todo, le ha pasado de todo y ha sufrido. O sea, ella no vive las verdades de la fe como un simple enunciado teórico y catequético. Ella ha sufrido para llegar a ser hija de Dios y nos lo va a contar. Ella ha sufrido para poder creer libremente en el misterio de la encarnación. Ella ha sufrido para poder recibir el don del Espíritu Santo. Y como lo ha sufrido en primera persona, nos lo cuenta sin enunciados, nos cuenta siempre lo que ha vivido. Ella, las verdades de la fe las ha padecido, y como las ha padecido, las ha hecho propias, las vive como propias, ¿no? Pero esto les pasa a todos los místicos y les pasaba a los profetas, o sea, no solo los profetas del Antiguo Testamento, también los profetas del Nuevo Testamento, por ser fieles al Evangelio, el Evangelio no lo creen, no lo predican, sino que lo viven y lo padecen, lo encarnan. Ese es un profeta, no el que cuenta el futuro, ese es un adivino chungo. El profeta es el que vive, el que encarna el Evangelio y el que tiene que decir algo de parte de Dios, el que trae un mensaje de Dios. Ese es el profeta, no el que sabe lo que va a pasar. Son cosas diferentes, ¿no? Esta experiencia de haber padecido cada verdad de fe y de haber padecido la filiación divina emerge de una manera incontenible, arrolladora en la oración, en el contacto con Dios, en el trato con Dios. Al tener que llamar a Dios Padre de verdad, ella lo expone, o mejor dicho, lo ora como nadie y como en ninguna otra parte de las obras de la Santa, en una de las exclamaciones.
Hay una de las exclamaciones, que es la número 7, en la que ella de verdad se muestra hija, se dirige al Padre y lo hace pues como todas las exclamaciones, es como una especie de volcán en erupción, ¿no? A ella, y ahora lo podemos ver si no, para terminar, a ella la dejó totalmente atónita, desbordada, fuera de sí, totalmente en pasmo, la complacencia del Padre en el Hijo. Y ella, por una serie de gracias, lo vio, no es que lo viera así, es que experimenta la complacencia del Padre en el Hijo, lo experimenta ella. El gozo y la complacencia que el Padre experimenta en el Hijo le es dado a ella experimentarlo por una gracia mística especialísima. Y eso la dejó en pasmo, ¿no? El hecho de que el Padre tenga en Jesús todos los deleites. O sea, para el Padre Jesús le basta, todos los demás iba a decir. Nos ama en Jesús, nos tiene en Jesús, nos goza en Jesús, nos recibe en Jesús, porque al Padre le basta el Hijo. En el Hijo tiene todas sus complacencias, todo el amor. No necesita nada más. El Padre en el Hijo es pleno. Y ella, pues esos enchufes que tenía, pues le fue dado a gustar ese pequeñito detalle, claro. Entonces, sabiendo bien eso y experimentando esa complacencia infinita que el Padre experimenta en el Hijo, le sale la exclamación número 7, que es la repanocha en bicicleta. O sea, no sé cómo explicar, leerla. La exclamación número 7 es que se ve desbordada por esa gozada, porque experimenta la gozada que el Padre experimenta en el Hijo. Esa complacencia la dejó totalmente atónita, ¿no? Entonces ella entiende, entre comillas, es que no sé ni qué palabras usar, comprende, entiende lo que supone para el Padre que el Hijo simplemente le llame Padre, que el Hijo pronuncie la palabra Padre, Abba. El gozo, la complacencia infinita, o sea, infinita, sin límite, ilimitada, que el Padre experimenta cada vez que el Hijo pronuncia esa palabra Abba, ella va y por enchufe lo prueba. Entonces no puede más y ¡pum! La exclamación número 7. Así cualquiera. La llena de estupor, que después de experimentar el Padre, no después, porque el Padre estamos con la historia de siempre, experimenta esta complacencia siempre, es un continuo presente. Pues lo que la deja totalmente descuadrada es que teniendo eso, además tenga sus delicias con nosotros, con los hijos de los hombres. Eso es palabra de Dios. Si no recuerdo mal, está en el libro de los Proverbios. ¿Cómo puede ser que teniendo todo en Jesucristo y esa complacencia infinita, diga además el Señor, es palabra de Dios revelada, que tiene su delicia en estar con los hijos de los hombres? Pues sencillamente eso puede suceder porque el Padre nos contiene en Cristo, nos recibe en Cristo. Yo no me puedo presentar al Padre sin Cristo, porque el Padre no me ve sino a través de Cristo, porque soy un fruto de la redención de Cristo, soy un fruto de la entrega de Cristo, del amor de Cristo al Padre. El Hijo me ha engendrado para el Padre, me ha hecho hija del Padre. De ser una hija de muerte, de pecado, de Adán, me ha convertido en una hija del Padre, en una hija de Dios. Entonces el Padre no me ve sino a través de Cristo, y pobre de mí como me mire fuera de Cristo, porque mejor que no. Solamente nos mira a través de Cristo y por eso puede experimentar esa complacencia, ¿no? Y eso a la Santa Madre pues la descuadra como nos descuadraría cualquiera, porque yo solamente de pensarlo me dan mareos. Si simplemente no lo piensas, sino que lo experimentas,
Tiene que ser una cosa impresionante. Y el padre Tomás Álvarez afirma que nunca se debería leer el capítulo 27 del Camino de Perfección sin leer la exclamación número 7, que son un díptico, es un díptico, ¿no? 2 tablitas sujetas con una bisagra. Son un díptico que nunca se deben separar. Lo digo porque nadie lee las exclamaciones y yo estoy furibunda. No hay manera humana de que la gente lea las exclamaciones. Se creen que son un rollo o una cosa cursi, y yo os digo que es de las cosas más bonitas que se pueden leer en este mundo. Entonces, para acabar hoy, la vamos a leer. De aquí no os escapáis. Se titula así: ¿Para qué queréis mi amor? Oh esperanza mía y Padre mío, y mi Creador y mi verdadero Señor y hermano. Cuando considero en cómo decís que son vuestros deleites con los hijos de los hombres, mucho se alegra mi alma. Oh Señor del cielo y de la tierra, y qué palabras estas para no desconfiar ningún pecador. Faltaos, Señor, por ventura, con quien os deleitéis, que buscáis un gusanillo de tan mal olor como yo. Aquella voz que se oyó cuando el bautismo dice que os deleitáis con vuestro Hijo. Pues, ¿hemos de ser todos iguales, Señor? Oh, qué grandísima misericordia y qué favor tan sin poderlo nosotras merecer. Y que todo esto olvidemos los mortales. Acordaos vos, Dios mío, de tanta miseria, y mirad nuestra flaqueza, pues de todo sois sabedor. Oh ánima mía, considera el gran deleite y gran amor que tiene el Padre en conocer a su Hijo, y el Hijo en conocer a su Padre, y la inflamación con que el Espíritu Santo se junta con ellos, y cómo ninguna se puede apartar de este amor y conocimiento, porque son una misma cosa. Estas soberanas personas se conocen, estas se aman, y unas con otras se deleitan. Pues ¿qué menester es mi amor? ¿Para qué lo queréis, Dios mío? ¿O qué ganáis? Oh bendito seáis vos, oh bendito seáis, Dios mío, para siempre. Alábenos todas las cosas, Señor, sin fin, pues no le puede haber en vos. Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como Él merece. Alégrate que hay quien conoce su bondad y valor. Dale gracias que nos dio la tierra quien ansí le conoce, como a su único Hijo. Debajo de este amparo podrás llegar y suplicarle que, pues su majestad se deleita contigo, que todas las cosas de la tierra no sean bastantes a apartarte de deleitarte tú y alegrarte en la grandeza de tu Dios y en cómo mereces ser amado y alabado, y que te ayude para que tú seas alguna partecita para ser bendecido en su nombre, y que puedas decir con verdad: engrandece y loa mi ánima al Señor.